Ben gitmek zorundayım. Mine gidecek, söyleyecek, Ecmel isteyecek, oğlumu isteyecek. Yapamam. Gitmek zorundayız. Yok yok öyle bir şey yok. Gitmeyeceksin sen bir yere. Artık yapamayız. Aliye gitmeyeceksin bir yere. Bekle ben geliyorum oraya tamam mı? Bir yere gitmeyeceksin bak duydun mu? Ama söz konusu oğlum. Onu korumam lazım. Hola, mis queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos. La serie Ciudad Distante recibirá a sus espectadores con historias aún más poderosas, emotivas e impactantes en la nueva temporada. El beso inesperado entre Cian y Alia en las escenas finales de la temporada pasada anuncia no solo un acercamiento romántico, sino también una transformación dramática que será la piedra angular de la nueva temporada. Este beso mostrará que ambos personajes han llegado a un punto de no retorno, y la manifestación externa de sus luchas internas se hará inevitablemente evidente. La decisión de Alia de no irse esta vez sacudirá el equilibrio de poder de la serie. Alia, quien anteriormente se distanciaba, la evitaba y permanecía en silencio, ahora se mantendrá firme, alterando no solo su relación con Cian, sino también la autoridad, las relaciones de poder y los lazos familiares dentro de la mansión. La temporada comenzará con un breve salto temporal, lo que permitirá apreciar tanto los cambios psicológicos de los personajes como el rápido ritmo de los acontecimientos. Durante este tiempo, Mine pondrá en marcha discretamente sus nuevos planes. Aunque superficialmente parezca discreta, en realidad empezará a mover las piezas del tablero una a una. De igual manera, Ekmel, liberado de prisión, se dispondrá a recuperar lo perdido, una a una. Su regreso ensombrecerá no solo la mansión, sino toda Albora. El regreso de Alia a la mansión provocará inicialmente una reacción dura por parte de Sadakat. Su regreso invalidará por completo la condición de Mine de toma a tu hijo y vete. Esto pondrá a Sadakat en una situación difícil, ya que había aceptado a regañadientes la oferta de Mine por la seguridad de su nieta. Ahora, el incumplimiento de esta condición provocará que Mine tome medidas aún más agresivas. Al principio, Sadakat seguirá tratando a Alia con dureza. Sin embargo, con el tiempo, al darse cuenta de lo peligrosos y despiadados que son los planes de Mine, su perspectiva sobre Alia comenzará a cambiar. En este punto, Alia ya no es enemiga de Sadakat, quizás se convierta en su mayor aliada. Incluso si no se forja una amistad sólida entre ellos, se declarará una paz temporal contra su enemigo común. El asunto del heredero aparente de Cian será la base de este reencuentro. Porque cuando Ekmel se entera de la existencia de la pequeña Cian, las alarmas empiezan a sonar tanto para Alia como para Sadakat. Ekmel verá a su nieta no solo como un vínculo familiar, sino también como una herramienta en la lucha de poder, lo que provocará el surgimiento de nuevos frentes entre todos los personajes. Al principio, Sadakat experimentará arrebatos emocionales ante los conflictos que surjan tras el regreso de Alia. Sentirá que su sacrificio ha sido en vano, que todos sus planes para la seguridad de su nieta se han visto frustrados. Sin embargo, al encontrarse con el verdadero rostro del enemigo en los siguientes episodios, las viejas discusiones perderán sentido. Sadakat aceptará la necesidad de actuar junto a Alia. Esta transformación también ofrecerá al público destellos de la transformación interior de Sadakat. Alia no la dejará sola en este punto, demostrándole a Sadakat por primera vez que realmente puede confiar en ella. El amor entre Cian y Alia ya no será un secreto. Esta temporada, la pareja expresará abiertamente sus sentimientos y buscará la manera de estar juntos. Los riesgos que Cian asume por Alia, en particular, demostrarán su profundo amor. Sin embargo, habrá obstáculos importantes en el camino de este amor. Ante todo, Mine y Ekmel se opondrán a esta relación. Las estrategias de Mine estarán diseñadas para aislar a Alia y separarla de Cian. Ekmel, por otro lado, verá este amor como una amenaza para sus planes de sucesión. Pero pase lo que pase, Alia y Cian se abrazarán con más fuerza esta temporada y no dudarán en luchar por su amor. Las acciones de Ekmel no se limitarán a este amor. Su verdadero objetivo será Albora. Tras su liberación de prisión, su primera tarea será apoderarse del heredero aparente del pequeño Cian. Esto no será solo un asunto familiar, sino también una importante lucha de poder. Ekmel buscará construir su propio imperio aprovechando el poder económico de Albora. Para lograrlo, activará sus turbios contactos comerciales, colaborará con nuevos personajes y reavivará vínculos pasados.
En esta temporada, las oscuras figuras tras Ekmel irán emergiendo gradualmente. Albora dejará de ser un simple pedazo de tierra, se convertirá en un centro de importancia estratégica, económica y simbólica. Esto intensificará el conflicto entre Cian y Ekmel. Pasará de ser una disputa familiar a una lucha de poder con repercusiones nacionales. La reclamación de Ekmel sobre su nieto comenzará a dividir a su familia. Fidan quedará devastada al enterarse del romance pasado de Ekmel con Sadakat. Este incidente provocará una grave crisis en el matrimonio de Ekmel. Zayn, por otro lado, tomará una decisión irreversible al descubrir los crímenes pasados de Ekmel y que él es el asesino de Boran. Si el lado oscuro de Ekmel se revela por completo, Zayn la abandonará inevitablemente. Esto dejará a Ekmel aislada y aún más peligrosa. El secreto de Zerrin será uno de los acontecimientos decisivos de esta temporada. Si se revela su embarazo, el equilibrio entre Kaya e Ipek se verá completamente alterado. El secreto de Zerrin provocará impactantes enfrentamientos en la mansión. Ya no podrá soportar esta carga, y con la revelación de los secretos, Zerrin se verá sumida en una inevitable soledad. El viaje interior de Zayn presentará al público un poderoso conflicto padre-hijo. Los acontecimientos relacionados con el problema de la Tierra acercarán a Zayn al bando de Cian. Al darse cuenta de lo peligroso que es Ekmel, Zayn decidirá elegir al adecuado. Esta decisión será un punto de inflexión significativo no solo para el futuro de Albora, sino también para que Zayn confronte su propia conciencia. Se presentarán nuevos enemigos en la serie. Los empresarios de Ekmel, sus conexiones con la mafia y los políticos locales intensificarán la tensión de la temporada. El elenco no se ampliará significativamente, pero cada personaje aportará contribuciones importantes y únicas a la historia. Estos nuevos personajes arrojarán luz sobre la magnitud del tráfico ilegal en Albora, los conflictos de intereses y la lucha de Cian contra este sistema masivo. Las escenas de acción serán más meticulosas en esta temporada. Las escenas de conflicto y tensión, que a veces faltaron en la primera temporada, se abordarán con mayor profesionalidad en la nueva temporada. Quizás se incorpore un nuevo director de acción, o el equipo actual introduzca tramas más complejas. Esta temporada satisfará al público no solo emocionalmente, sino también visualmente. Y finalmente, el hecho de que Ekmel sea el asesino de Boran se revelará como uno de los giros argumentales más importantes de la temporada. El crimen incriminado contra Nadim no solo pretendía dañar la relación de Cian, sino también evitar que Zayn descubriera la verdad. El asesinato de Amada a manos de Ekmel también eliminará la prueba más convincente de Cian. Pero la verdad no permanecerá oculta. Tarde o temprano, a Ekmel le quitarán la máscara y lo dejarán en paz. Esta temporada, Ciudad Distante no solo contará una historia de amor, sino una gran epopeya donde se entrelazan el poder, la traición, la lealtad y la redención. Albora ya no será solo una mansión, sino un campo de batalla donde se decide el destino de todos. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.